a ser una serie corta, de máximo yo creo que unos 4 capítulos, porque el tema es un poco raro, ¿no? Los ovnis y el regreso del Señor Jesucristo. Es un tema que nunca lo he dado en ninguna de las iglesias que he pastoreado, jamás lo he dado, nunca he hablado de este tema, aunque es un tema que ha estado en mi mente y en mi corazón por muchos años, y aún he dudado para darlo acá, pero finalmente el Señor me ha dicho, compártalo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque es un tema, digamos, que está relacionado realmente al ocultismo, está relacionado a todo lo paranormal, ¿cierto? Está más relacionado con la hechicería y la brujería. Es un tema que los cristianos debemos enfrentar. ¿Por qué? Porque miles y millones de personas hoy en día están fascinados con los ovnis, con los extraterrestres. Millones son seguidores, digamos, de esta manifestación, ¿sí? Inclusive hay hasta religiones prácticamente alrededor de ese fenómeno extraterrestre, los ovnis, los aliens. Hay personas que realmente han puesto inclusive toda su confianza en que estos seres supuestamente venidos de otros planetas, ¿cierto?, son los que van a traer la respuesta que la humanidad necesita, son los que traen la esperanza para el ser humano. Muchos están realmente convencidos, y en las filas, digamos, de esa creencia, de esa filosofía, de esa pseudo religión, en las filas hay abogados, médicos, gente instruida, profesionales, gente, científicos, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, una gran masa de personas que están fascinadas con ese fenómeno y que prácticamente, digamos, lo consideran como su forma de vida, su religión. Este es un tema que no es doctrinal, más bien es un tema de interés general. Yo he hecho una investigación durante muchos años, tengo muchos escritos desde años y años, y nunca los he sacado, digamos, nunca los he convertido en una conferencia. Los he convertido ahora en una pequeña, digamos, serie, como le digo. Voy a darle unos 4 capítulos. ¿Por qué? Porque la idea no es darles el protagonismo, ¿cierto?, a estos seres extraterrestres, a estos aliens, a estos visitantes supuestamente digamos, de otros planetas, etc. La idea no es darles el protagonismo es del Señor Jesucristo. Pero es importante que nosotros tengamos una opinión, un concepto, porque nos vamos a encontrar, como digo, gente que está convencida, absolutamente convencida, de que eso es la verdad, la única verdad. Y sobre todo los jóvenes de este tiempo están, digamos, escuchando mucho acerca de esto. Si usted entra a YouTube, usted va a encontrar miles de videos, ¿cierto? Videos, digamos, que hablan de este tema, de los extraterrestres, de los aliens. Y los jóvenes se fascinan con esa, digamos, con esa idea. Y la verdad es que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de nosotros los cristianos, pues ese es un ataque directo a la palabra de Dios, es un ataque directo a la verdad cristiana, a la doctrina cristiana. Así que nosotros tenemos que estar preparados también para defender lo que creemos. Pero uno no puede, digamos, hablar con alguien que cree en los ovnis, etcétera, etcétera, si uno también no ha investigado, ¿está claro? Si uno no se ha informado. Así que por esa razón quiero dar esta serie y dejarla ahí grabada en YouTube, que pueda ser útil para muchas personas que tienen preguntas, porque inclusive conozco cristianos que están convencidos de que sí hay seres de otros planetas que nos están visitando. Cristianos, o sea, confundidos aún, digamos, creyendo que, bueno, es que ¿por qué Dios no puede haber creado, ¿cierto?, a otra cantidad de razas y de seres inteligentes? ¿Por qué tenemos que ser los seres humanos los únicos que Dios ha creado y estamos en la tierra? Ahora, la Biblia no nos permite pensar que Dios haya creado, digamos, otros mundos con seres inteligentes habitándolos. Pero indudablemente que estos visitantes de otros planetas son seres inteligentes. Y la pregunta es, ¿realmente quiénes son? ¿Realmente
¿Ante qué fenómeno estamos cuando consideramos el fenómeno OVNI o los fenómenos de los extraterrestres? Muy bien, así que vamos a comenzar. Los ovnis y el regreso de Jesucristo. En el año 1947, Ken Arnold, un negociante y veterano piloto de rescate aéreo de 32 años de Idaho, volaba en su avión privado de un motor en la vecindad del monte Rainier en Washington, a una elevación de unos 2.800 metros, unos minutos antes de las 3, en una tarde soleada, estalló un destello blanco azulado ante él. Un piloto de 32 años va en su avión a 32.000 pies de altura, algo así, 2.800 metros de elevación, y de pronto él es encandelillado por una luz muy fuerte y de un color azulado, y él sigue en su avión. Él mira por la cabina. Yo les ruego que miren acá, no se pongan a leer todo el resto, que se distraen, después hablamos del resto. Concéntrense aquí en lo que les estoy diciendo, por favor. Él miró por la cabina del avión a ver qué pasaba, si era de pronto como el destello de otro avión. Dice que lo único que había era un DC-4, un avión DC-4 que venía lejos de él, y no había nada más. Sin embargo, unos segundos después volvió otra vez ese destello, lo encandililló y ya estaba frente al avión. Y en ese momento él alcanzó a ver una formación de naves que iban volando muy rápido sobre las montañas. Él pensó que debían ser aviones de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Porque eran aviones muy rápidos. Pero luego percibió que iban demasiado rápido y que la forma de esas naves no era, digamos, la forma de los aviones que él conocía. Entonces, él hizo una medición, mirando, digamos, su mapa, él tenía ahí el mapa. Él hizo una medición de qué distancia había entre un monte y otro, y había unos 64 kilómetros de distancia, y él calculó el tiempo en que esas naves pasaron de un monte al otro. Más o menos era 1:42 minutos frente a él, pasando de un monte a otro de 64 kilómetros de distancia. Y cuando él hizo el cálculo, la velocidad a la que esas naves iban era de 2.665 kilómetros por hora. ¿Usted ha ido en un carro a 132 kilómetros alguna vez por hora? ¿Le ha metido 100 kilómetros a su carro? ¿120, 140? Ya se siente la cosa, ¿cierto? ¿Sabe lo que es andar a 2.665 kilómetros por hora? Él se dio cuenta que la velocidad de esas naves no era de ninguna nave terrestre, no era de ningún avión, de nada conocido. Así que cuando él llegó y aterrizó y él contó esto a las personas, pues la prensa se interesó, y digamos que allí comenzó un interés muy grande sobre, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿De dónde son esas naves? ¿De dónde esos aparatos? ¿Por qué a esa velocidad tan grande? ¿Quién los está construyendo? Los Estados Unidos siempre pensaban que podían ser los rusos, y los rusos pensaban que podían ser los norteamericanos, ¿cierto? Y la gente empezó a interesarse en este fenómeno, ¿cierto? De que hay algo por allá afuera, en los aires, que se aparece y uno no puede exactamente entender qué es. Y este señor, cuando le pidieron que describiera lo que él había dicho, él dijo, bueno, mire, lo más parecido es, haga de cuenta, un plato volando, ¿sí? Como que usted lanzara un plato. Y desde ahí se acuñó el término platillo volador, ¿cierto? Ese es el término, digamos, vulgar o popular que se le da a este tipo de fenómenos, los platillos voladores. Yo tengo mi propia experiencia también con este fenómeno. En el año 1972, yo me había ido con un grupo de amigos, entre ellos estaba mi hermano Jairo, al que yo le sigo, y 2 amigos más. Me había ido a Río Claro, más allá de Jamundí, para comer hongos, más o menos 4 de la tarde. Yo no era cristiano. Comimos hongos, alucinamos, como uno alucina con los hongos, pero luego, digamos, ya bajamos, uno decía, ya bajé, es decir, ya pasó el efecto alucinógeno del hongo, y uno quedaba en un estado muy tranquilo. Los hongos producen una tranquilidad que solo la paz de Cristo, digamos, es algo mayor que yo conozca.
Por eso es que son tan adictivos. Y uno busca comer los hongos, no tanto por las alucinaciones, sino por la paz que luego produce. Te produce una tranquilidad que andas en la calle, puede pasar un tren, un carro, lo que sea, y nada te mueve, ¿sí? Pero evidentemente son muy peligrosos. Y el enemigo usa eso para luego empezar a atacar la mente y luego atacar el alma, y hasta para entrar, precisamente, si una persona abusa de eso. Bueno, el hecho es que yo ya estaba, digamos, lo que quiero decirles es que estaba consciente, ¿está claro? Yo no estaba alucinando, yo ya estaba consciente. Ya habían pasado unas 3 horas de esa experiencia y ya estábamos regresando en un bus Jamundí-Cali. Yo iba en una ventanilla y mis 3 acompañantes iban en el puesto de atrás, mi hermano y los otros 2 amigos. Yo estaba en la ventanilla, ya estaba de noche, y de pronto veo una luz roja muy brillante arriba, en lo alto. Yo recuerdo mis pensamientos en ese momento. Lo primero que yo pensé era una antena de esas de radio ¿sí? o de televisión, y les pone una lucecita roja por los aviones, ¿cierto? Pero luego me di cuenta que estaba demasiado alto para ser una antena, demasiado alto. Eso no puede ser una antena, pero ¿por qué esa luz roja allí? Y de pronto esa luz comenzó a hacer así, comenzó a titilar, y de pronto comenzó a bajar, o sea, a moverse. Y cuando se movió, de pronto hizo un destello así de una luz blanquísima. Yo nunca he visto una luz como esa en la tierra. Y esa luz blanca descendió hasta que empezó a iluminar las copas de los árboles, y luego vi que empezó a moverse paralelo al bus. ¿Está claro? El bus andaba y eso también andaba sobre las copas de los árboles. Yo veía la luz sobre las copas, y luego empezó a hacer unas lucecitas naranjas y verdes así, así. Y ese fenómeno lo vi durante mucho rato en el bus. Yo me quedé callado. Ya yo era consciente de los asuntos de los ovnis, leía libros sobre ovnis, estaba investigando sobre los extraterrestres, sobre los ovnis, etc. Me gustaba el tema, ¿cierto? Entonces simplemente lo que concluí fue, no, eso es una nave extraterrestre, simplemente. Y de pronto me empezó a dar un miedo, casi pánico, porque creí que desde esa nave me estaban hablando telepáticamente, y sentí que me estaban diciendo: ustedes, los que van en ese bus, están en peligro, el bus se va a accidentar y va a ser una catástrofe, bájese del bus. Yo inmediatamente me fui al puesto de atrás, donde mis 3 compañeros, mi hermano y los 2 amigos, y les dije: bajémonos del bus, que va a pasar algo malo, bajémonos. Ellos me vieron, claro, un poco alterado. Ellos se reían y me decían: no, hombre, calmate, fresco, esos son los hongos que ya te estalló uno, decían, ¿no? Ya te estalló otro hongo ahí, no sé qué. Y yo les decía: hombre, es en serio, estoy viendo un ovni, estoy viendo una nave del espacio, y me acaban de avisar que nos bajemos. Bueno, los molesté tanto, les insistí tanto, que paramos el bus y nos bajamos. Y exactamente nos bajamos donde ahora es el centro comercial Jardín Plaza. Eso eran puros lotes. Cali llegaba hasta un poquito ahí, hasta Meléndez nomás en ese tiempo, ¿cierto? De ahí para allá era, ustedes saben, era hasta rico, ¿no? Y es de Cali a Jamundí, eso era llenar el campo, y uno veía vaquitas y finquitas, y bueno, era otra cosa. En ese sitio, digamos, donde ahora es Jardín Plaza, allí nos bajamos en medio de la noche, y cuando nos bajamos, veo hacia arriba y había 3 platillos oscuros, como zumbando, como abejas, arriba de nosotros, a pocos metros. Y yo les digo: mira, ahí están. Ahí sí ya ellos vieron: ¿qué es eso? Y de pronto se fueron con una velocidad impresionante, y de pronto volvían otra vez y se paraban así, y se iban. Unas 3 veces hicieron eso, y yo ya estaba pues al borde de, hemos dicho, ¿cierto?, del pánico y de la emoción también a la vez, porque pues por fin mi primer avistamiento de los ovnis. Yo ya creía en ellos, yo ya leía mucho sobre ellos. En esos tiempos me devoré libros de Erich von Däniken, que es una autoridad en ese asunto. He investigado el asunto de los ovnis por años. Todavía lo veo en Discovery Channel por ahí hablando, ¿cierto?, de los extraterrestres, etc. Había leído muchos libros acerca de esto, y yo anhelaba un contacto con estas, digamos, entidades, con estos seres de otro planeta. Me emocioné porque pensé: bueno, por fin los vi, etc. Después de eso, yo pasaba horas en el jardín de mi casa buscando
comunicarme telepáticamente con ellos, ¿cierto? Y les pedía que vinieran para que me llevaran en una de esas naves a pasear, porque había leído libros también de personas que habían tenido esa experiencia. Había venido un platillo, los habían montado, los habían llevado a pasear por el universo, habían estado viendo mundos maravillosos y luego los habían vuelto a traer, ¿cierto? Un Uber extraterrestre, mejor dicho. Gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Dios, ahora que conozco al Señor y que conozco la verdad y que sé quiénes son realmente estos supuestos seres extraterrestres, gracias a Dios que no me llevaron nunca a pasear, ¿cierto? Creo que el Señor evidentemente me protegió, porque también a la vez yo andaba en ese tiempo ya muy inquieto con la Biblia. Yo leía también la Biblia sin ser cristiano. Cuando yo conocí a Cristo ya llevaba un año leyendo la Biblia por mí mismo, solo investigando, pero estaba muy confundido porque había leído también un libro que se llama Los Sin Nombre, que es un estudio de Ezequiel, pero desde el punto de vista de los ovnis. Entonces el autor interpretaba todo lo que está en Ezequiel, los símbolos y las visiones, los interpretaba como que eran naves y extraterrestres y todo ese cuento. Yo estaba convencido que eso era lo que la Biblia pues estaba realmente diciendo. Así que veo que Dios usó inclusive eso, ¿cierto?, para que yo me interesara en su palabra, y cuando ya le conocí, cuando ya le recibí en mi corazón, pues ya conocía bastante de la Biblia en realidad. ¿Entienden eso? O sea, me da risa que el diablo trata de engañar, el diablo trata de desviar, el diablo trata de hacer algo, y Dios lo deja que Él trabaje, inclusive a veces en la vida de uno, ¿cierto? Pero luego, ¿qué hace Dios? Usa eso mismo para su propio propósito, para su propio plan, y el diablo se queda viendo un chispero y mordiéndose el codo de la rabia, ¿cierto? Porque su engaño no fue finalmente, digamos, eficaz. Muy bien. Estando en Barranquilla en el año 83, yo ya era un misionero de tiempo completo en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y tenía varios grupos de oración y de estudio bíblico en la ciudad de Barranquilla, y venía una noche de uno de esos grupos, muy tarde, como 11 de la noche, venía de uno de esos grupos, y yo venía orando, hablando al Señor acerca de los extraterrestres, de los ovnis. Yo decía, bueno, Señor, ¿eso qué es? O sea, ¿son ángeles o son demonios? ¿Son realmente seres de otro planeta? ¿Tú hiciste entonces otras civilizaciones por allá? ¿Cómo es el asunto realmente? O sea, ¿qué hay que saber acerca de eso? ¿Cómo tener yo una opinión concreta de qué se trata esto? Y caminando hacia la sede donde yo vivía, el Señor empezó a hablarme y me dio 3 puntos básicos que recuerdo que llegué a la casa y los anoté en un cuaderno. Todavía tengo ese cuaderno allí, y anoté esos puntos básicos, y sobre esos puntos yo le quiero, digamos, hablar en esta serie. ¿Amén? Quiero usarlos para darle esta serie sobre los ovnis y el regreso de Jesucristo. Esos 3 puntos son su relación con el plan de Dios, sus manifestaciones y sus mensajes, y su relación con los creyentes, con la iglesia de Cristo. Porque la pregunta mía era, Señor, ¿son ángeles o son otra cosa? ¿Sí? ¿Demonios o son realmente seres de otro planeta? ¿Qué son? Y el Señor empezó a mostrarme un paralelo entre los ángeles de Él y estas manifestaciones. Entonces me dijo, mira esto, y mira esto, y te vas a dar cuenta. Hoy estoy absolutamente convencido que no hay tales visitantes de otros planetas. Es decir, no nos están visitando de Ganímedes, no nos están visitando de la Vía Láctea, no nos están visitando de Júpiter, de Marte, no nos están visitando de allí, nos están visitando del mundo espiritual. Este fenómeno viene del mundo espiritual, y estos aparentes seres de otros planetas o de otras civilizaciones no son más que demonios, principados, potestades, ejércitos y huestes de maldad en las regiones celestes. Esto no es más que un engaño, uno de los mejores engaños de Satanás para el tiempo de hoy, para la gente de hoy. ¿Está claro? Porque Satanás se presenta a menudo como ángel de luz, es un engañador, es un mentiroso. Y como este mundo ha desarrollado tanto la ciencia, ¿cierto? Y la gente hoy en día está tan interesada en las cosas científicas, y también están interesadas en las cosas paranormales, en la brujería, en el ocultismo, en las cosas que no son de Dios, pues Satanás ha creado un producto específico y especial para que las personas puedan consumir: los extraterrestres, los ovnis, objetos voladores no
identificados, ¿sí? Ahora, el fenómeno OVNI es un fenómeno que ha venido creciendo increíblemente desde ese 1947, ¿cierto? Que Ken Arnold, con toda esa experiencia, pues ha venido, digamos, una avalancha de experiencias de las personas con estos seres, con este fenómeno, digámoslo así. O sea que es algo que viene creciendo a un ritmo impresionante y tiene para mí mucho sentido porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y entonces Satanás está también trabajando a través de este engaño para lograr propósitos y objetivos que él también tiene muy particulares. Ya los veremos en la próxima conferencia. Pero voy a hacerles un panorama muy rápido de cómo este fenómeno ha venido, digamos, avanzando. En primer lugar, comenzó, digamos, con avistamiento de luces y fenómenos raros en los aires, ¿cierto? Así comenzó, como el de este piloto, ¿no? Que vio un destello, una luz y de pronto unos aparatos volantes. Esto es lo primero que la gente empezó a ver. Lo que yo vi también, unos platillos voladores en el cielo simplemente. Así comenzó. Pero luego fue avanzando y ya la gente, digamos, empezó a hablar de que había visto unas naves, unos platillos voladores. Algunos han visto unos en forma así de cigarro, otros ven simplemente bolas de luces que se mueven en el espacio. Hay miles ahora con esta, digamos, tecnología, ¿cierto? De los celulares y las cámaras, y que la gente pues puede rápidamente sacar un celular y fotografiar. Usted puede ver fotos y puede ver videos en YouTube. Muchos son trucados, muchos son mentiras, son engaños, ¿está claro? También estamos en una época en que se puede, a través de los medios de comunicación y los programas y los software, se pueden crear muchas cosas que parecen verdad. Hemos visto en el cine, no sé si usted ha visto alguna película de extraterrestres en el cine, ¿cierto? Una muy famosa es El Día de la Independencia. ¿Perdón? ¿Life? No la he visto. Hay otra que se llama La Avenida, ¿no? La Avenida, o sea, La Llegada. La vi hace poco en el cine. Yo cuando hay películas de esas las voy a ver, porque precisamente me sirve como información. Y usted sabe que Hollywood pues es especialista en efectos especiales y en hacerle ver a uno, digamos, cosas que no son reales, pero se ven tan reales, ¿cierto? En video, que una persona podría creer que está viendo algo real. Pero realmente, digamos, entre todas esas videos que son trucados y que no son reales, la verdad es que hay muchos que no se puede decir que sean trucados, ¿está claro? Que se les hacen exámenes, gente que sabe de cine, que sabe de software, todos los examina y dice, no sé cómo hicieron esto, pero si esto es mentira, no sé cómo lo hicieron. Pero parece realmente un video original. Y lo que está sucediendo es que cada vez más personas están encontrándose con este fenómeno de frente, ¿está claro? Mucha gente está de pronto filmando una escena familiar ahí normal y de pronto aparece un platillo en la escena. O aparecen hombrecitos pequeños, grises, ¿sí? O aparecen, digamos, reptilianos, que ya mañana, a próximo, les voy a hablar de las diferentes, digamos, especies que se están viendo y toda esta cosa. Así que esto algo tiene. Dice, luego la gente no solamente empezó a ver naves, sino que también ya empezó a ver los tripulantes. Empezó a ver, digamos, a los seres que bajaban de la nave, o los vieron subiéndose a la nave, o se comunicaron inclusive con ellos, digamos lo que son ya los encuentros de tercer tipo se llaman, es decir, cuando ya las personas tienen contacto directo con estos seres, cuando los ven, los oyen, ellos los tocan, o los meten a la nave, etc. Y empezó a haber encuentros, digamos así, casuales, de pronto, con seres, alguien que dijo, mire, yo iba por un bosque, y de pronto oí ruido en el bosque, lo que sea, y me fijé, y había un hombre largo, flaco, con hasta acá son las manos así largas, es la figura que más se ve, y las manos son con 3 dedos, o son con garras, y tenía una cabezota grandísima, es decir, una cosa humanoide, no de este mundo. Mucha gente empezó a tener ese tipo de encuentros, y a narrarlos, algunos inclusive lograron fotografiar, y otros filmar, y no solamente empezó a tener encuentros casuales, sino que empezaron a ocurrir cosas como teletransportaciones. Es decir, una persona que decía, por ejemplo, yo iba en una carretera en Texas en mi carro, ¿sí? Y de pronto vi una luz muy brillante y bajó un rayo y me encandelilló, y hasta ahí me acuerdo.
Y esa persona apareció en su mismo carro en una calle en Nueva York. O sea, lo pasaron de un lugar a otro a kilómetros de distancia en segundos. Un aviador iba en su avión y estaba hablando con la torre de control y de pronto empezó a decir cosas raras y a hablar en otro idioma, y el de la torre de control pues pensó que esa persona le estaba dando de pronto algún problema cerebral o lo que sea, y de pronto el aparato se perdió del radar. Usted sabe lo que es un radar, ¿cierto? En una torre de control están viendo el aparato, está en el radar, pip, 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 y de pronto ¡pum!, desapareció el radar. Y el controlador aéreo, ¿qué es esto? El hecho es que el tipo aterrizó por allá en otro estado de Estados Unidos, casi que hipnotizado. Algo se apoderó de su mente y empezó como a conducirlo, y él voló casi que, ¿cómo diríamos?, como zombie hacia otra ciudad muy distante, pero el aparato desapareció del radar, como que lo hubieran apagado, desaparecido, y lo pusieron a volar en el espacio aéreo de otro estado norteamericano muy lejano. Ahí el hombre como que volvió en sí, y obviamente como era piloto, aterrizó. Pero imagínense, yo iba para Bucaramanga y aterricé en Leticia, Amazonas, y no sé cómo, no recuerdo nada, solo recuerdo que vi una luz que me rodeó al avión, lo rodeó una luz muy grande. O sea que, ¿qué es eso? Fenómenos, ¿cierto? Fenómenos muy raros. Es decir, esto tiene algo que hay que saber y hay que investigarlo. Amén. Hay que saber, algo está pasando allí, algo sucede. Ahora, empezó a haber abducciones, es decir, personas que empezaron a contar que a ellos los habían subido a una nave extraterrestre a través de un rayo, y que ellos vieron los seres y los examinaron allá en una, digamos, en una camilla. Estos seres los examinaron, hicieron ciertos experimentos en ellos y toda esta cuestión. Y saben, un común denominador muy diciente de las personas a las que les pasa ese tipo de experiencia no son cristianos. La verdad, en lo que he investigado, hasta ahora no conozco una persona cristiana, verdaderamente cristiana, ¿está claro? Nacida de nuevo, que diga, a mí me subieron a una nave y me estuvieron allá estudiando. Normalmente, casi que el 80% de las personas que tienen ese tipo de experiencia son personas que tienen alguna relación con ocultismo, con brujería, con hechicería, ¿sí? Creen en lo paranormal, no creen en Dios. ¿Está claro? Es decir, ¿por qué, si estos son seres inteligentes venidos de otro planeta, por qué parece que no se meten con los cristianos? Yo creo que es que obviamente es porque Dios nos da una protección especial a los hijos de Dios, ¿cierto? Y no permite que el diablo nos vaya a manipular. Pero si algún día ve un hombrecito de 1,5 metros de estatura, gris y con una cabezota y unos ojotes así saltones, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Pero la gente que no conoce a Dios, ¿qué hace? Cree que está siendo visitado por un ser inteligente de otro planeta y hasta se alegra. Miren, hay personas que están profetizando que va a venir una invasión extraterrestre, que los extraterrestres finalmente se van a aparecer y van a venir en sus naves y van a venir a la Casa Blanca y al Kremlin y a todo lugar y se van a manifestar y todo, y están felices esperando eso. Así como nosotros estamos esperando el arrebatamiento, ellos están esperando la visita de los extraterrestres y lo creen con todo su corazón. Yo digo, hay personas a las que uno les dice, ¿cierto?, que los cristianos un día vamos a ser sacados de este planeta, como dice la Escritura, ¿cierto?, que vamos a ser arrebatados y que vamos a encontrarnos con el Señor en el aire y vamos a estar siempre con el Señor. Y esas personas oyen eso y dicen, no, qué locura, ustedes los cristianos están locos, creen una cantidad de bobadas, ustedes tienen la cabeza llena de cuentos. Pero les dicen que unos seres de otro planeta, cabezones, con unos ojos horribles, súper flacos, van a venir en platillos voladores, ¿sí?, a llevárselos, y eso sí lo creen, ¿claro? Y eso sí lo creen. Y son felices y están convencidos de que eso es la verdad y eso va a pasar así. Y yo me estoy preparando, inclusive me estoy preparando espiritualmente, mentalmente, porque la nueva era está también, digamos, obviamente usando mucho ese fenómeno, ¿cierto? La nueva era,
para condicionar la mente de la gente a que el encuentro es con seres de otro planeta, de otros mundos, que van a venir supuestamente a ayudarnos, ¿sí? Ahora, hay otra, digamos, otra teoría, ¿cierto? Y es que hay una conspiración de los líderes mundiales con este fenómeno. Muchos dicen, lo aseguran inclusive, son personas que han trabajado en el gobierno, que han trabajado en los aparatos de seguridad de los gobiernos, son científicos, inclusive gente de la NASA. Les voy a mostrar en la próxima, digamos, conferencia lo que está pasando a ese nivel de la NASA, de la CIA, por ejemplo, de la KGB rusa, las personas que están contando, diciendo que estos seres extraterrestres hace muchos años tienen contacto directo con los líderes mundiales, que el presidente Eisenhower los recibía inclusive ahí en la Casa Blanca, en su despacho presidencial, y que hay una cantidad de bases subterráneas, búnkers que tienen los militares, ¿cierto?, norteamericanos y rusos, donde se encuentran con estos seres continuamente, que el contacto con ellos para los militares y todo esto es normal, que inclusive muchos de esos seres están dando, digamos, indicaciones a los líderes del mundo sobre cosas que tienen que hacer y que les están entregando tecnología, que mucho del avance tecnológico que hoy tenemos, un avance, digamos, tan rápido y tan impresionante, es porque estos seres están trayendo y enseñando esa tecnología a estos líderes mundiales y a través de ellos a científicos. Y por eso, por ejemplo, hay alguien que dice que el celular es un invento precisamente debido a conocimiento que estos seres extraterrestres le han pasado a la humanidad, y muchos otros, digamos, inventos que nos quedamos aterrados. Y yo me imagino lo que iremos a ver en 10 años más o en 15 años más en cuanto a tecnología. Vamos a quedar aterrados de las cosas que vamos a ver. El Señor dijo en Daniel que para los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Esa es una de las señales de la venida del Señor. Y mucha de esa ciencia parece que está viniendo a través del contacto con estos seres extraterrestres, con estos aliens. Ahora, el sexto punto es la NASA y sus revelaciones. Bueno, ya les estoy hablando algo de eso, cómo la NASA también ya ha empezado, digamos, a reconocer, ¿cierto? Cuando yo era joven y había todo este tipo de fenómenos y todo, unas cosas que yo me preguntaba era, bueno, ¿por qué los gobiernos mundiales no hablan de esto? ¿Por qué los noticieros no hablan de esto? ¿Está claro? ¿Por qué la gente, digamos, los investigadores, por qué siempre hay como un halo de misterio alrededor de esto? Si esto es una realidad, ¿por qué el mundo no la está conociendo directamente, claramente? Sobre todo los gobiernos y toda la información. ¿Por qué esconden información? Pero, ¿saben? En estos últimos tiempos ha empezado a salir mucha información que viene de allá, de esas oficinas de gobierno y toda esta cuestión. Algo está pasando. ¿Por qué están liberando, digamos, ese conocimiento ahora? ¿Por qué están permitiendo que la gente se acerque más a esto? ¿Esto tiene alguna relación con la venida de Jesucristo? Pregunta, ¿será que porque Cristo está tan cerca, el diablo también está trabajando ahora, digamos, mucho más rápidamente y mucho más descaradamente, dejándose ver, dejando ver las naves, dejando ver los demonios? Los demonios se están manifestando, digamos, más claramente. Recuerde que son ángeles caídos, ¿claro?, que se rebelaron contra el Señor. Y esos ángeles tienen poderes sobrenaturales y viven en el mundo espiritual, pero pueden meterse o llegar al mundo físico. Por ejemplo, cuando a María el ángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre del Señor, ¿qué cree que pasó? ¿Que María vio una lucecita o apenas oyó una voz? María vio a un joven de unos 18, 21 años, manifestado delante de ella, un ángel. Ella sabía que era un ángel del Señor. O sea, los ángeles pueden venir del mundo espiritual y entrar en el mundo físico, los ángeles del Señor. ¿Y será que los ángeles caídos no pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo. Recuerde que Satanás es el príncipe de este mundo, Él es el príncipe. Él se mueve aquí como Pedro por su casa. Él no hace más porque el Señor lo limita. Si no, me imagino que nos tendría todo ya, mejor dicho, pues quién sabe haciendo qué.
aparecer. Y de hecho, todos sabemos que el anticristo va a aparecer. La Biblia dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás está trabajando para traer al anticristo. Mucho de eso entonces está relacionado con que ahora estamos viendo tantos platillos voladores, tantas naves extrañas, que tanta gente está viendo seres raros, que estos seres se están comunicando con las personas, las están raptando, las están llevando a estas naves, están haciendo experimentos con ellos, etcétera, etcétera. Así que el asunto va corriendo mucho. Séptimo, los extraterrestres entre nosotros, ya digamos en medio de nosotros. Hay mensajeros celestiales, ¿cierto? Estos seres se aparecen a personas y les entregan mensajes. No de parte de Dios. Hay una cosa precisamente también muy particular que fue lo que el Señor me dijo. Examina los mensajes que estos seres traen. ¿De acuerdo? Piense una cosa. Si estos no fueran demonios, sino que fueran seres creados por Dios en otras galaxias y en estos mundos, seres inteligentes, ¿usted cree que conocerían a Dios? Tendrían que conocerlo. ¿Conocerían a Jesucristo? Tendrían que conocerlo. Lo extraño es que ellos no hablan de Jesucristo cuando dan sus famosos mensajes celestiales. Lo extraño es que cuando alguien les hace una pregunta directa sobre Jesucristo, ellos enredan la pita. ¿Está claro? Extraña reacción, ¿cierto? De un ser inteligente creado por Dios que vive en otra galaxia. Ellos dan profecías, algunas se cumplen, porque los demonios hablan en adivinación, evidentemente. Lo que quiero decirles es que la manifestación, la forma de operar y los mensajes de estos famosos seres extraterrestres son idénticamente exactos a los demonios de la Biblia. Así que ellos están más del lado oscuro que realmente del lado de Dios. Ahora bien, hay por ejemplo el asunto de los animales mutilados. Eso apareció unos años, por ahí en los años 70, 80, ¿cierto? Aparecían vacas en potreros mutilados de una manera muy extraña. Cuando los examinaban se daban cuenta que fueron quirúrgicamente, digamos, le sacaban órganos, el corazón o el hígado o el recto o los órganos sexuales, pero de una manera, o sea, con una cirugía de punta, como con láser, inclusive cuando ni el láser creo que existía. Entonces no había manera de entender por qué, quién le hizo esto a estos animales. Lo más extraño, los campesinos o lo que sea, los dueños de los animales, ni siquiera oían ningún ruido, no oían a los animales gemir ni nada. Y al otro día se los encontraban descuartizados, pero como que lo hubieran hecho con rayos, con una tecnología, digamos, muy avanzada. ¿Está claro? Y muchos habían visto luces o cosas raras antes de que el fenómeno ocurriera. Hubo un tiempo en que se habló mucho del chupacabras, ¿se acuerdan? Un animal rarísimo, ¿sí? No de este mundo, no de esta tierra, que sacaba la sangre a los animales, los dejaba completamente desangrados, secos. O sea, cosas realmente paranormales, ¿cierto? Que se parecen más a asunto de demonios que obviamente cosas de Dios. Muchos hablan del squash o el patagrande o el hombre de las nieves, ¿se acuerdan? El abominable hombre de las nieves, gigantes. Mucha gente habla de gigantes. Hace poco hay unos videos de que unos soldados capturaron a un gigante por allá en Kandahar, ¿sí? Y es decir, siempre hay cosas raras, ¿está claro? En el mundo siempre hay cosas extrañas que no son de este mundo, son paranormales. ¿Por qué? Porque evidentemente el príncipe de este mundo, pues obviamente se manifiesta, y se manifiesta de diferentes maneras para engañar a los seres humanos, para engañar sobre todo, obviamente, a aquellos que no tienen al Señor, y aún aquellos que tienen al Señor a veces son engañados por este tipo de cosas. Los círculos en los sembrados, ¿han visto algo de eso? Los círculos en los sembrados de trigo es algo, como arte, es hermosísimo, es bellísimo, las figuras que hacen, y la verdad es que no tiene tampoco una explicación muy clara de cómo han logrado alguien hacer esos círculos. Algunos los han hecho personas que han revelado, nosotros lo hicimos, y cuando se ha comparado los círculos que hacen humanos con nosotros, son muy diferentes, completamente distinta la tecnología y todo esto. O sea, los de los humanos son muy imperfectos, nosotros son perfectos, con una tecnología que nadie entiende cómo se pudo haber hecho. Y finalmente está también
los empotramientos. ¿Qué son los empotramientos? Personas que han empezado a hablar y a decir que han venido seres extraterrestres y han entrado en ellos y hablan a través de ellos. ¿Cómo llama en la Biblia eso? Posesión demoníaca. Pero acá se llama empotramiento. Y la gente cree que lo que está recibiendo es un ser inteligente de otro planeta. Un ser que inclusive viene con buenas intenciones a morar en su cuerpo, ¿sí? Y a traer mensajes y a traer, digamos, profecías y cosas como esas. Así que los seres humanos que se dejan fascinar por este fenómeno realmente están abriendo su mente y su corazón a los demonios, al mundo espiritual satánico, y están en grave peligro, aunque no lo saben. ¿De dónde entonces vienen los aliens? Rápidamente, hay diferentes teorías. Unos dicen que vienen de bases en la misma Tierra, es decir, que los extraterrestres están viviendo hace miles de años en la Tierra, allá en el centro de la Tierra. En la Tierra hay una teoría de la Tierra hueca. Hay una teoría de que alguien ha descendido inclusive por ciertas cavernas y ha llegado hasta el fondo de la Tierra, y allá hay montañas, hay un paraíso. Sobre eso también se hizo una película en Hollywood y toda esta cosa. O sea, la teoría de que estos seres habitan realmente debajo de la Tierra, son ultraterrestres y habitan en continentes perdidos, las famosas leyendas de la Atlántida, Lemuria o el continente de Mu, o que habitan en lugares semi-explorados o semi-habitados en el mundo, como la Antártida, Groenlandia, la selva amazónica, el Tíbet o Siberia. Otra teoría dice que ellos vienen del fondo del mar, entonces ya no son ovnis, sino osnis, objetos submarinos no identificados, que sus bases están en el fondo del mar. Sobre eso también se hizo una película, ¿cierto?, en Hollywood, de las bases extraterrestres en el fondo del mar. Ellos son suboceánicos. Se dice que hay puertos de platillos voladores en la zona de Malasia. ¿Se acuerdan del avión malayo que desapareció? Eso es un misterio que realmente lo deja uno pensando. ¿Cómo en el siglo XXI se desaparece un avión gigante lleno de personas con toda la tecnología que hoy hay para seguir en un radar, ¿cierto?, y conocer la posición de esa nave constantemente? Pareciera que ese avión se hubiera desaparecido en el aire, o que hubiera entrado, digamos, a otra dimensión. Salió de esta dimensión física y entró a otra dimensión. Ahora, ¿el mundo espiritual existe o no? ¿A usted no le parece súper raro que en este momento, en este lugar, puede haber una cantidad de seres espirituales que se llaman los ángeles de Dios y están aquí, y que son seres vivos, seres inteligentes, que piensan, que sienten, que deciden, que son reales, que hablan, y nos están mirando y nos están cuidando según la Biblia? Así que de hecho ya existe un mundo raro, ¿me hago entender? Un mundo espiritual, un mundo que no vemos, pero está ahí, es real, y ahí en ese mundo se mueven también los demonios. Y es en el mundo espiritual donde se mueve el Espíritu de Dios, se mueve Cristo, se mueve el Espíritu Santo, pero también se mueve Satanás, se mueven los demonios, los ángeles caídos. Entonces, los seres humanos, digamos, estamos abocados a ciertas experiencias que no entendemos, que no podemos manejar del todo, y tenemos que buscar en la Biblia respuesta. Ya vamos terminando. Otra teoría es que estos seres extraterrestres o aliens viven en los aires, o sea que son metaterrestres, es decir, en los aires, en la atmósfera terrestre, ¿no?, y de pronto más allá. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, que la oficina principal de Satanás no está en el infierno, porque el infierno es un lugar de condenación para él. Él fue el que se inventó ese cuento de que él es rey en el infierno. ¿Cuál rey en el infierno? Si en el infierno va a ser castigado realmente, así que él se inventó esa mentira. Satanás no está en el infierno, Satanás está en los aires, según la Biblia. La oficina principal de él está posiblemente en el segundo cielo. ¿Está claro? Él es el príncipe de la potestad del aire, o sea que no es raro entonces que en los cielos estemos viendo tantos fenómenos extraños. Ahora bien, hay otra teoría, y es que las bases están en otros planetas, en otros satélites, por eso se les llama extraterrestres. No son de la Tierra, no son de este mundo, son de afuera de este mundo. Esas bases pueden estar en Marte, en Venus, en un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, o en Ganímedes,
uno de los libros que leí hace muchos años. Yo visité Ganímedes, ¿cierto? Una persona que, imagínense, estamos hablando de los años 70, 72, y ya había una persona que había escrito un libro diciendo que a él lo habían llevado a Ganímedes, Ganímedes. Es un satélite de Júpiter, o que están en otros sistemas estelares como Alfa Centauro. Inclusive una teoría muy publicitada últimamente dice que en la Luna hay una base extraterrestre. En el lado oscuro, el lado oculto de la Luna, hay una base extraterrestre. Es que por eso los gringos no volvieron a la Luna. ¿No se han dado cuenta que en los años 60 los gringos llegaron a la Luna? Hay gente que dicen que no, que eso es una mentira. Los que dicen que es una mentira están locos. Es real, los gringos llegaron a la Luna. Eso no es una mentira, no es un engaño. Ellos estuvieron en la Luna. Pero una cosa rara, llegaron a la Luna, conquistaron, y de pronto el programa se acabó, nunca más volvieron. Ellos dicen que la razón por la cual no volvieron es porque allá hay una base extraterrestre realmente. Bueno, son teorías conspirativas, ¿cierto?, que hay que investigar. Otros mundos interpenetrados, es decir, que ellos vienen del mundo invisible. Claro, yo me acerco más a esto, a creer que ellos vienen del mundo espiritual. Ellos no vienen de la Luna, ni de Marte, ni de Júpiter, vienen del mundo espiritual. Son seres espirituales inteligentes, son demonios. Y otros dicen que ellos vienen de otros sistemas de realidad, por ejemplo, de la cuarta dimensión o de mundos paralelos. Y otros inclusive dicen que vienen del espacio interior del hombre, es decir, vienen de adentro del hombre. En otras palabras, que el hombre mismo los está creando, ¿claro?, con sus visiones, con sus... y que esos son los mismos dioses y santos y ángeles de que habla la Biblia. Muchos buscan hoy día la Biblia para encontrar en ella ovnis extraterrestres. Lo que va a encontrar es ángeles y demonios, evidentemente. Muy bien, hagamos una conclusión para terminar por hoy. Y es que no se puede negar que algo está pasando allá afuera, ¿cierto? Algo está pasando con relación a este fenómeno extraterrestre. Es decir, realmente nadie con sentido común puede hoy decir simplemente: ah, no, eso es pura mentira, eso no existe. No. Usted dirá, no existe porque no ha investigado nada. Si usted se pone a investigar en serio, va a encontrar que el asunto existe. Es decir, hay algo que está pasando realmente, ¿cierto?, en cuanto a esta manifestación de naves extraterrestres y de seres aparentemente de otros planetas. Está sucediendo realmente. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo? ¿De dónde proviene ese fenómeno? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos entender ese fenómeno? ¿Cómo podemos explicarlo? Así que obviamente es necesaria una respuesta a la luz de la palabra de Dios. ¿Amén? Yo hoy no le he hablado nada de Biblia, como se han dado cuenta, ¿cierto? Pero el próximo sábado ya vamos a empezar a estudiar en la Biblia cómo podemos entender este tipo de cosas. Lo que he querido darle hoy es un panorama muy sencillo y rápido de lo que es este fenómeno y de que están sucediendo realmente muchas cosas que hacen que nosotros nos preguntemos al respecto y que busquemos realmente respuestas. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nosotros te conocemos a ti. Nosotros sabemos que tú eres la fuente de todo lo que existe. Tú eres el creador de los planetas, las galaxias, los soles y las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. Y Padre, ante ti venimos para pedirte que nos des sabiduría frente a esta realidad, para que podamos darle respuestas a las personas y aún a la iglesia acerca de esto. Padre, líbranos del engaño y del mal, guárdanos del engaño del maligno. Te pedimos que nos cubras con la sangre preciosa de Jesucristo. Y te pedimos, amado Señor, que ahora que tomamos tu cena, tú ministres a nuestra vida y traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos permitas experimentar tu presencia, tu gracia, tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor.